Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Ya la mayoría me conoce. Y el interés de esta plática, en lo personal, va muy enfocado a que ha habido un gran cambio en la oncología, sobre todo para nosotros los clínicos. Quiero decir que, yo ya tengo más de 15 años haciendo oncología y cuando yo era residente, la realidad es que nuestros pacientes, pues, podríamos decir que no eran como identificados muy bien de acuerdo a los riesgos que podían tener. Recientemente, y a lo mejor no tanto, a los 5 años atrás, hemos visto que hay un subgrupo de pacientes dentro de oncología que habíamos tenido como separados del global, que son los pacientes geriátricos. Ya existe ahorita un entrenamiento en oncología geriátrica, es un diplomado que está ofreciendo el Instituto Nacional de la Nutrición. Y el objetivo de la charla es hablar un poquito cómo es que nosotros como oncólogos hemos aprendido de los geriatras, porque esa es la realidad, es algo que por lo menos en lo personal yo desconocía y que de verdad hace una gran diferencia en el tratamiento de nuestros pacientes oncológicos. Como introducción es muy importante mencionar que hablar de geriatría y oncología para nosotros implica hablar de la mayoría de nuestros pacientes. Como sabemos, nuestros pacientes con cáncer son pacientes que tienden a tener cierta edad y como se menciona aquí en la diapositiva, nosotros consideramos al paciente geriátrico como aquel paciente mayor de 65 años de edad. Como seguramente la mayoría de ustedes sabe, los pacientes que tienen este diagnóstico son pacientes que tienen una edad avanzada o que están por arriba de los 50 años de edad, entonces caen muy bien dentro de estas características. ¿Qué ha pasado con los pacientes geriátricos? Tenemos que saber que son un grupo heterogéneo de pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes que no solamente tienen ya cierta edad, sino que además van a tener ciertas condiciones que son totalmente diferentes a la etiología que nosotros estamos abordando en oncología. Es decir, son pacientes a lo mejor desgastados por alguna otra enfermedad. Estoy hablando incluso de enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión. A lo mejor algunos pacientes ya con problemas cardíacos, con cirugías previas. Pacientes con problemas neurológicos. Ahorita tan recientemente que hemos estado viendo todo este boom de información acerca de ansiedad, de demencia, de procesos de déficit cognitivo. Entonces, no podemos dejar de lado conocer todas esas características de nuestros pacientes oncológicos. Entonces, se convierten en un grupo heterogéneo de pacientes y algo muy importante es que las reservas de un paciente geriátrico son reservas que se encuentran disminuidas. ¿A qué me refiero? A que si yo me estoy planeando un tratamiento oncológico para mi paciente, tengo que saber que la respuesta que puede tener a la quimioterapia o la inmunoterapia o a una cirugía va a ser completamente diferente a la de un adulto que no cae en esta categoría. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estas condiciones para considerarlos también como parte de todo el abordaje de estos pacientes. También es cierto que entre más aumenta la edad, también más aumentan otras situaciones en cuanto al estado de salud de los pacientes, entonces esto no lo debemos olvidar. Y todo esto en el contexto global de este abordaje nos da un concepto que es, la verdad es que es algo muy enriquecedor cuando se aplica, que es el concepto de fragilidad. Es decir, nosotros tenemos que entender que el paciente oncológico mayor de 65 años de edad es un paciente frágil y es un paciente que tenemos que tener muchos cuidados alrededor de él y no verlo como cualquier paciente. ¿Qué ha pasado recientemente? Lo que ha pasado es que los geriatras y otros especialistas nos han enseñado a utilizar o a incorporar cierto tipo de herramientas dentro de la evaluación
de nuestros pacientes. Y estos, bueno, son algunos algoritmos que hemos utilizado. Ahora, importante mencionar cómo está el proceso de envejecimiento en nuestro país. Les voy a mostrar unas gráficas adelante de cómo es que se ha estado distribuyendo la población que se está haciendo vieja en nuestro país y cómo ha habido un cambio muy importante en las últimas décadas. Según la CONAPO, bueno, tenemos aproximadamente 121 millones de habitantes en el país y el 10% de ellos está considerado como pacientes ancianos. O sea, en realidad podríamos decir que no es un porcentaje considerable, pero no es un porcentaje despreciable y ahorita vamos a ver algunas distribuciones interesantes. Por ejemplo, los estados en nuestro país que tienen un mayor número de este registro de población son Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Puebla. En estas entidades los pacientes geriátricos representan el 41%, que en realidad no es nada despreciable. Y tenemos otros estados con menor registro de esta población, que son Baja California Sur, Colima, Campeche y Quintana Roo. Esto está estimado según estas estadísticas de la CONAPO, que son del año pasado, que representa aproximadamente el 2.5% de la población a nivel nacional. Ahora, algo muy interesante y que me pareció, pues la verdad es que bastante enriquecedor en cuanto a nuestro estado. Quintana Roo hace muchos años no figuraba como un estado que tenía una población anciana. Es decir, teníamos incluso una población muy joven. Como ustedes saben, somos un estado en donde nuestra población es fluctuante, es decir, tenemos mucha gente que viene a trabajar en una edad pues bastante productiva, cuestiones a lo mejor que tienen que ver con el turismo, y después de cierto tiempo se van, o puede ser que algunas tengan ese proceso de envejecimiento acá, pero curiosamente esto tiene una situación que va a ir cambiando. Esta es una lámina en donde se muestra, fíjense aquí interesante, todo lo que ustedes ven en morado son los estados que normalmente representaban a la población en donde existía este tipo de pacientes, es decir, pacientes de más de 60 años estaban representados en la gráfica en morado. Si se fijan, es el centro del país y un poquito hacia abajo, respetando la península, es decir, nosotros no aparecíamos ahí como Estado de la República. Estoy hablando del 2015. La CONAPO ha hecho una proyección de cómo se va a distribuir esta población para el 2030 y vean cómo se ha invertido el MAFA, porque los estados que anteriormente estaban marcados como con una mayor predisposición para pacientes geriátricos, ahora se han ido al norte del país. Y, ojo, aquí, importante, Cancún aparece, bueno, Quintana Roo, perdón, aparece como un estado que ha incrementado al doble y que se estima que para el 2030 va a tener una de las principales representaciones de pacientes geriátricos a nivel nacional. Esto creo que se explica por algunas situaciones interesantes. Una, pues es que somos un lugar con una calidad de vida que todo el mundo busca. La otra es que tenemos ciertos pacientes extranjeros, sobre todo europeos, que vienen a vivir acá en los últimos años de su vida. Entonces tenemos afluencia de esta población geriátrica. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Baja California, en donde los pacientes buscan a lo mejor algo más amigable para los últimos momentos de su vida, y esto hace que esté aumentando este registro de pacientes oncológicos. Entonces, si nosotros nos enfocamos en pensar qué es o qué edad va a tener la mayoría de nuestros pacientes oncológicos, vamos a ver que por lo menos el 50% de nuestros pacientes con cáncer van a ser adultos mayores. Entonces, bueno, de ahí el interés por poder aprender de todos estos procesos. Hay muchas escalas que nosotros utilizamos en oncología que nos ayudan a evaluar a nuestros pacientes. La verdad es que hay muy básicas. Tenemos la escala que usamos nosotros los oncólogos, que es el ECO, que es una escala bastante útil. Pero ya entrando un poquito más en el tema de la asesoría oncológica, tenemos que entender
que existen otro tipo de escalas que nosotros hemos englobado dentro de estas valoraciones. A esto se le conoce como escala de evaluación geriátrica, GA en inglés, y lo que hace esta escala de valoración es que introduce varias escalas que incluso nos han aportado los geriatras para poder hacer todo este conocimiento más enriquecedor. ¿Qué hemos observado con la evaluación geriátrica oncológica? Lo que hemos observado es que disminuimos la mortalidad de nuestros pacientes por complicaciones de los tratamientos oncológicos, porque es verdad que teníamos un grupo de pacientes que morían con consecuencias de los tratamientos que ofrecíamos. Ahí entra la parte, lo que yo hago, que es la parte de quimioterapia, pero tenemos pacientes, como hemos visto ya y han explicado mis compañeros, quirúrgicos que se tienen que evaluar bien para entrar a procedimientos. Tenemos la parte de radioterapia, que bueno, vamos a ver la sesión de la doctora más adelante. Entonces, sí hemos visto que hacer este incremento en evaluaciones nos ayuda a poder disminuir, sobre todo, las toxicidades, prevenir complicaciones y obviamente evitar situaciones que pueden considerarse fatales en todo este proceso. Muy importante recordar que nuestro paciente geriátrico es un paciente al que nosotros le tenemos que ofrecer calidad de vida. Si bien es cierto que hablar de cáncer muchas veces nos lleva al pensamiento de muerte, sabemos también que el hecho de que vayamos a morir, pues muchas veces no lo podemos estimar en el tiempo. Entonces, si yo con todo este avance en la oncología sé que a lo mejor un paciente metastásico va a poder vivir 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, que es lo que ahorita hemos visto ya con algunos fármacos bastante buenos, pues tengo que entender que yo necesito que el paciente esos 7 años pueda comer o no tenga tanto dolor o pueda valerse por él mismo y que entonces no tengamos estas complicaciones de los tratamientos. Entonces, bueno, es algo bastante interesante. ¿Qué es lo que evalúa la escala geriátrica? Bueno, la escala geriátrica introduce muchos conceptos interesantes de los que, bueno, he mencionado ya algunos. Uno es valorar el estado funcional global del paciente, pero otro muy importante es hablar de la movilidad. Es decir, las escalas o los geriatras nos ayudan en todo lo que son evaluaciones para saber qué tanto se mueve nuestro paciente. Porque si lo vemos desde la parte a lo mejor muy general, podríamos decir, bueno, camina, bueno, está bien, ¿no? ¿Se baña? Bueno, sí se baña. ¿Se sienta solo? No se sienta solo. Pero en realidad no es así. O sea, tengo que ver si mi paciente puede escribir, a lo mejor ya no puede escribir, a lo mejor es un paciente que sin ayuda ya no ve bien, entonces no va a poder firmar, a lo mejor no va a poder leer su receta, a lo mejor puede haber un error en la posología secundario de esto. Entonces, la movilidad no es una movilidad gruesa, o sea, es una movilidad fina lo que tenemos que evaluar con nuestros pacientes. Muy importante, y la verdad es que yo creo que muy subvalorado, el estado cognitivo del paciente. Es decir, muchas veces decimos, es que ya está viejito, se siente mal, ¿no? Es que le pusimos la quimio, es obvio que se tiene que dormir, tiene que descansar. No, tenemos que estar muy conscientes y muy alertas de cuál es el estado cognitivo de nuestro paciente. Es decir, pacientes que empiezan a tener alteraciones de la memoria, que se empiezan a olvidar las cosas. Nosotros que aplicamos quimioterapia tenemos el concepto de chemo brain, que sabemos que son alteraciones que el paciente va teniendo y que se le van olvidando las cosas y que no podemos dejar de lado todos estos procesos cognitivos al lado. La parte emocional, además de la parte cognitiva, es hablar de estados de depresión, estados de psicosis, a lo mejor pacientes con trastornos bipolares, que son condiciones que, como he mencionado, se van sumando a todas estas patologías y estos conceptos de fragilidad. Otra cuestión importante es el estado nutricional. El estado nutricional creo que a lo mejor es como un poco de repente confuso en nuestros pacientes oncológicos, porque entran muchas cuestiones que yo les digo, a veces tienen que ver con cuestiones de mitos en relaciones a lo que el paciente puede y no puede comer o debe o no debe comer. Y digo, seguramente han escuchado muchas cosas que hay
de la carne, la leche, el microondas, el pH, muchísima información que hay, que yo lo digo que es una información que valdría la pena como analizar los casos para cada paciente. Lo que sí es cierto es que un paciente oncológico geriátrico es un paciente en donde el estado nutricional es distinto al de un adulto. Entonces, son pacientes que van a comer diferente. Recuerden también que muchos de nuestros pacientes adultos mayores tienen dentaduras postizas o a lo mejor ya no tienen todos sus dientes. Entonces yo le puedo decir al paciente, quiero que coma carne, ¿no? Quiero que coma un bistec. Pues sí, pero a lo mejor no puede. Y es una situación que nosotros tenemos que tomar en cuenta y tenemos que ayudarnos de la parte nutricional con un experto que pueda ayudarnos también, específicamente hablando de este grupo de pacientes. Comorbilidades ya mencioné, hay que siempre investigar muy bien en la historia qué es lo que nos puede agregar riesgos en nuestros pacientes. Súper importante, la polifarmacia. La polifarmacia es algo que siempre dejamos ahí, ¿no? No sabemos qué está tomando, no sabemos cada cuánto lo toma, no sabemos porque además tenemos esa cultura de automedicarnos, entonces no sabemos si no nos gustó, ya lo suspendió, o a lo mejor era esta dosis pero no le cayó bien y entonces el familiar ya se la cambió, o a lo mejor se la dio una semana pero la otra semana no porque ya no se lo quiso tomar. Entonces, lo que es casi una regla es que nuestros pacientes geriátricos tienen un proceso de polifarmacia importante. Ahorita voy a comentar un caso clínico en donde voy a resaltar mucho la parte de la polifarmacia porque hizo un gran cambio en nuestro paciente, pero no debemos dejar de lado este concepto y pedir ayuda, ¿no? Lo que nosotros hacemos como grupo es cuando tenemos un paciente con estas características que yo sé que va a entrar en un tratamiento prolongado, que lo veo frágil, que a lo mejor la red de apoyo que tiene no es tan buena, siempre pedir ayuda por un geriatra, por un nutriólogo y por alguien que nos pueda apoyar con este tema de la polifarmacia. Y bueno, creo que la otra es la parte de soporte social. En cuanto a la parte de soporte social, sí tenemos que mencionar que la familia o el cuidador primario juega un papel muy importante en este proceso que no debemos de menospreciar para que puedan ser parte de toda de este enfoque multidisciplinario de nuestros pacientes. Bueno, ¿qué es lo que sugiere la escala de implementación geriátrica? Bueno, en la escala como tal, yo lo pongo ahí como en 3 fotos, hay 3 personajes importantes, que dentro de ellos también hay varios que son interesantes. Por supuesto, primero está el paciente con el estudio de todo lo que les acabo de mencionar. En la parte de en medio está el médico encargado del paciente, que en este caso a lo mejor somos los oncólogos en los diferentes tipos de oncología que hay. Me refiero, puede ser el cirujano, puede ser el radiooncólogo o el oncólogo médico. Y la última parte, pero no la menos importante, yo diría al revés, es la parte del grupo de apoyo. En esta parte entran los geriatras, los nutriólogos, los rehabilitadores, a lo mejor el psiquiatra, a lo mejor el psicólogo, porque nos va a ayudar con todo este proceso que necesitamos que el paciente tenga o esté acompañado durante todo este camino que nosotros llevamos. Esta es una escala que sugieren las guías de tratamiento que no la voy a tocar, voy a mencionar a lo mejor algunos puntos importantes. Lo que quiero decir es que ya tenemos y se están renovando constantemente publicaciones en gacetas oncológicas, en donde sabemos que todo esto que les estoy mencionando, el estado funcional, el estado cognitivo, el estado nutricional, son sí o sí parte de la evaluación que debemos de hacer para nuestros pacientes geriátricos. Y bueno, aquí en todos estos hay niveles de evidencia que muestran que cuando los implementamos hacen un cambio muy diferente en la evolución de los pacientes si los comparamos con que no estén presentes. Y bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos dentro del tratamiento con nuestros pacientes? Lo ideal sería que nosotros tuviéramos un paciente que está balanceado, es decir, que su riesgo de fragilidad estuviera a la par de sus condiciones más adecuadas para que pudiéramos tener lo que nosotros decimos un paciente adecuado para los tratamientos. Es aquí
en donde cuando nosotros empezamos un tratamiento, en el caso a lo mejor mío de quimioterapia, podríamos decir que es como Disneyland, ¿no? O sea, el paciente está muy bien, está equilibrado, está nutrido, no tiene ningún problema asociado, pero la realidad es que tenemos pacientes que podemos considerar que son pacientes prefrágiles o tenemos como tal el paciente frágil. En el paciente prefrágil podemos ver muchas condiciones que están disminuidas como las que ya mencioné y obviamente en un paciente frágil vemos que todas estas condiciones están pues prácticamente ausentes o muy abatidas. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque yo sé que si yo ofrezco un tratamiento a un paciente en condición prefrágil o frágil, no voy a tener buenos resultados. Al contrario, puedo tener muchos riesgos, muchas complicaciones asociadas a los tratamientos, por eso es muy importante poder hacer esta diferencia y conocer las características de nuestros pacientes. Aquí solamente voy a mencionar, de forma breve, 2 escalas, que esto, yo lo aprendí de los geriatras, que es la escala G8 y el BES. La escala G8 es una escala de valoración geriátrica, dura 5 minutos que la podamos hacer. En realidad, si la tenemos en el consultorio y la tenemos a la mano, rapidito hacemos un test de lo que el paciente tiene en ese momento y es bastante útil para que nosotros podamos conocer todas estas cuestiones que tienen que ver con movilidad, con cognición, con estado nutricional, con el apoyo social. Entonces vean cómo son herramientas bastante rápidas y que se pueden implementar muy fácilmente. Y la escala BES es una escala un poquito más detallada. De hecho, se sugiere que si nosotros queremos hacer como una evaluación general, podamos empezar con la escala G8 del paciente geriátrico y si detectamos o queremos llegar a alguna otra cosa más específica, podemos utilizar esta otra, que además esta es mucho más sensible que específica y esta es más específica que sensible. Entonces, finalmente nos va a dar mucho más información una escala BES, pero bueno, es algo que podemos utilizar y que nosotros debemos implementar en las valoraciones de nuestros pacientes. Bueno, les quiero presentar un caso. Este es un caso de un paciente que actualmente está en tratamiento con nosotros. Este caso lo presento porque a raíz de que yo fui aprendiendo todas estas cuestiones de oncología geriátrica, sí quiero decir que si yo no hubiera tenido este conocimiento con este paciente, a este paciente lo hubiera dejado sin tratamiento. Este es un paciente de 85 años de edad, él es sacerdote, es un paciente que es diabético, es un paciente que cuando lo conocí venía en silla de ruedas y que finalmente, a lo mejor por su condición de ser sacerdote, tiene una muy buena red de apoyo a su cuidado, pero también tiene como ciertas cuestiones que lo dejan en riesgo porque no está tan cuidado como cuando a lo mejor está en una casa o al cuidado de una familia. Bueno, además él tiene un problema de artrosis, tenía en ese momento datos de presbiacusia, o sea, sí hay que hablarle bastante fuerte porque no escucha muy bien, y tenía también un problema de hipertrigliceridemia. A este paciente lo conocí en mayo del 2021, es un paciente que llegó con unas lesiones en la piel y empezaron a crecer de una forma rápida, pero no tan rápida porque lo empecé a tratar apenas hace un año, o sea, podríamos decir 2 años sin tratamiento. Ocasionalmente las lesiones le sangraban y fue el motivo por el que lo llevaron a la consulta. Con este paciente lo que hicimos fue establecer varios objetivos, es decir, empezamos a ver cuál era su polifarmacia, empezamos a ver qué medicamentos estaba tomando, la funcionalidad del paciente y estudiar qué imágenes o a lo mejor tomografías íbamos a tener para poder evaluar su caso correctamente. Estas son algunas imágenes de cómo llegó a la consulta la primera vez. Estas lesiones que ustedes ven aquí son lesiones que fueron creciendo con el paso del tiempo. Él se rascaba y entonces provocaba sangrado de las lesiones. Entonces constantemente su carita estaba sucia porque tenía sangre de esto que le... Y además, pues imagínense, o sea, él sentía algo aquí, entonces lo quería arrancar y con la tracción solito sangraba. La lesión más grande que teníamos estaba aquí a nivel de la nuca, aunque bueno, en la parte posterior teníamos estas dos. Fuera de estas lesiones no había
si nosotros veíamos al paciente, no había otro sitio en donde nosotros pudiéramos evidenciar la presencia de alguna lesión más que esta. De hecho, inicialmente le hicieron una biopsia y la biopsia fue positiva para un higroadenoma, que ni siquiera es una lesión que nosotros podríamos considerar tan agresiva en algunos pacientes que tienen el diagnóstico de tumores en la piel. Lo que sí sabemos con el higroadenoma es que tiende a tener ciertas otras características de tumores en otras partes del cuerpo, sobre todo en el sistema nervioso central. Entonces, ahí retomo el punto. En un paciente geriátrico que a lo mejor no escucha bien, que no pone mucha atención, yo le preguntaba, ¿cómo se siente? Súper bien. ¿Qué le duele? Nada, no me duele nada. ¿Y esto que tiene aquí le molesta? No, no me molesta, ¿no? Entonces, como que decías, pues no me está ayudando con la información. O sea, si no le duele nada, ¿qué voy a hacer con él? Entonces, empezamos a estudiar el caso. La tomografía salió sin evidencia de ninguna alteración, pero le hicimos una tomografía de abdomen y encontramos un tumor renal. Este tumor, lo pueden ver aquí, es un tumor renal derecho que cuando lo vimos decidimos reestudiar la biopsia, pedimos una nueva valoración de la biopsia de las lesiones que se veían en la piel. Antes también encontramos una lesión pulmonar, de hecho esta es la más grande, por eso la pongo, pero tenía otras dos muy pequeñitas que nos las reportaron como sugestivas de metástasis. Y bueno, aquí les pongo en otro corte la lesión que se ve en el riñón, ¿no? Entonces, con esta información decidimos volver a hacer el análisis del caso del paciente. Y bueno, como les había mencionado, era un higroadenocarcinoma. Pedimos una inmunistoquímica, que es una tinción especial. Empezamos la valoración del paciente con estos estudios de imagen y nos mandaron el reporte de patología y nos reportaron un cáncer renal de células claras. Entonces, el diagnóstico fue un cáncer renal con metástasis al pulmón y con metástasis a la piel. Entonces, cambia totalmente el panorama de nuestro paciente porque ya sé que tiene cáncer y que además tiene cáncer metastásico. Entonces, retomamos los puntos que habíamos mencionado y estamos hablando de que además le tengo que sumar la parte de la valoración geriátrica de mi paciente. Aquí es donde yo les mencionaba que hasta ahí me quedé y dije, no le voy a hacer nada, o sea, ya no le voy a dar ningún tratamiento, es un paciente que depende mucho de alguien más, no camina, no escucha bien, no le duele nada. Entonces, pensaba, ¿para qué le voy a ofrecer un tratamiento que seguramente le va a dar toxicidad cuando él está bien? Sesionamos el caso y de hecho pedí apoyo con algunos amigos que ya son expertos en oncogeriatría y pues me llevé una sorpresa cuando me dijeron, tienes que darle tratamiento. Entonces empezamos a revisar muchos artículos y encontramos que había artículos ya publicados, sobre todo en Europa, para pacientes con inmunoterapia, con cáncer renal, e inmunoterapia. Y entonces ajustamos las dosis de la inmunoterapia y lo empezamos a tratar con inmunoterapia desde el año pasado. Las sesiones de inmunoterapia son sesiones completamente intravenosas, entonces él tiene que venir al hospital cada 2 semanas, se le aplica el tratamiento y así está. Vamos a cumplir 20 sesiones a la fecha, al día de hoy. ¿Qué hemos tenido de complicaciones con el paciente? Bueno, mi experiencia de inicio, se las quiero compartir, no fue buena. De hecho, le pusimos el primer tratamiento el viernes y el domingo se cayó. Entonces me hablaron los cuidadores y me dijeron, doctora, se cayó, está medio desorientado, no quiere comer. Entonces yo inmediatamente pensé y dije, lo sabía, o sea, sabía que no le tenía que dar tratamiento, ¿no? Vuelvo al punto de pedir apoyo, es decir, platicar con los especialistas. Efectivamente, el padre había tenido un mal consumo de medicamentos y justo su medicamento de diabetes lo había dejado de tomar. Entonces, estaba con descontrol metabólico, estaba deshidratado, tenía una infección de vías urinarias. Entonces, lo que hicimos fue darle tratamiento, hidratarlo, lo dejamos descansar y pudimos seguir con el tratamiento. Entonces, lo demás fue mejor. En realidad, los siguientes tratamientos los toleró bastante bien.
Les quiero decir que las lesiones de la piel fueron desapareciendo. Es decir, ahorita el padre, esta lesión todavía es como de hace unos 6 meses, no tiene absolutamente nada en la piel. O sea, es completamente limpia, como esta que ustedes pueden ver aquí. Y efectivamente, pues si decía que se sentía muy bien, pues ahora dice que se siente mejor, ¿no? Vamos a ver las imágenes. Las imágenes a nivel pulmonar no hemos tenido un cambio importante, es decir, existe la lesión pulmonar todavía y algunas otras, pero algo para nosotros muy valioso, recordemos que estamos hablando en el contexto de metástasis, es que las lesiones no crezcan. Entonces, tenemos una lesión pulmonar única, que es la mayor, controlada, pero les quiero mostrar que la imagen a nivel del tumor renal bajó en más de 50%. Es decir, tenemos una respuesta adecuada al tratamiento con inmunoterapia con el paciente, efectivamente con pocos efectos secundarios o casi ninguno, porque la verdad es que él está bastante bien y logrando el objetivo de poder tener un beneficio para el paciente. Entonces, analizando estos resultados del caso, vemos que tenemos un impacto en la calidad de vida porque efectivamente él ahorita ya no usa silla de ruedas. De hecho, pues es bastante, se vale por él mismo, quiero decir. Entonces, los objetivos, sobre todo a nivel de paliación, recuerden que él llegó con estas lesiones que sangraban y que le eran muy incómodas, ahorita ya no las tiene, entonces conseguimos ese efecto paliativo. Muy importante aquí retomar el tema del manejo multidisciplinario, es decir, todo esto lo hemos hecho con el trabajo de todos, porque ha entrado todo el equipo, desde el rehabilitador, el nutriólogo, el geriatra, nosotros. Entonces ha sido muy importante y muy valiosa esta participación de todos y bueno, logrando el control y la calidad de vida. Entonces aquí les puse que la reducción del tumor primario se ha logrado en más del 50%, sobre todo con desaparición completa de las lesiones a nivel de la piel. Y finalmente lo que quiero concluir es que si nosotros vemos si hay un impacto de conocer cuáles son las herramientas que me pueden ayudar a tomar mejores decisiones con los pacientes. Yo les decía hace un momento que si no hubiera yo a lo mejor pedido ayuda o estudiado un poco más acerca de este caso, él probablemente a lo mejor no hubiera recibido tratamiento. Y puede ser que las lesiones en la piel hubieran crecido más o a lo mejor hicieran metástasis cerebrales, finalmente estaban muy cerca del cráneo. Ahorita tenemos un paciente con una enfermedad controlada, a 1 año de tratamiento ya, con mínimas complicaciones del mismo, con una muy buena calidad de vida. En realidad los tratamientos son muy poco tóxicos y esto hace que bueno, podamos tener mucho más éxito en los tratamientos, pero algo súper importante es que no tengamos las complicaciones que muchas veces podemos tener si no tenemos estas evaluaciones que hemos aprendido a implementar. Creo que es la última. Muchas gracias. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.